¿qué tal? Estamos aquí en una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros de invitado a Iván Pardo, uno de de los directores de cine de aquí de España con mayor talento y mayor proyección en el cine español. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con presentaciones así, la verdad que a uno le sube el ánimo, da igual el día que sea de la semana. Encantado de estar contigo, Fran. Y sobre todo que gracias a ti por compartir el tiempo con nosotros. Lo primero de todo, ¿cuáles son tus referentes? ¿O qué película y después qué película te marcó para decidirte a dedicarte a este bonito oficio? Pues bueno, a ver, yo siempre me ha pasado que he intentado siempre que las referencias, en la medida de lo posible, no impregnen mi creatividad, ¿no? O sea, no he sido los que me ha gustado empaparme de alguien y tratar de imitar, al menos de forma consciente. Eh, Siempre he intentado pues eso, ver muchas películas como es normal, pero dejar que un poco que esas influencias, digamos, que me entren, que me ataquen desde el subconsciente un poco, ¿no? No he sido de preparar o de tratar de hacer una película, de que tengas una película que te encanta y querer hacer lo mismo o algo así. Eso no lo he hecho nunca. De hecho, me pasa siempre o me ha pasado muchas veces que me he dado cuenta de que me meto en un tema para hacer, ya sea una publicidad, un corto, un documental o lo que sea, hay un tema que digo, bueno, me gustaría ver un par de referencias o algo así, y efectivamente me las veo, pero muchas veces me he dado cuenta de que me las he visto después de haber rodado. O sea, en vez de hacerlo antes, que eso es cuando se supone que tienes que dejarte un poco inspirar y tal, eh, no sé, he estado tan metido en ese trabajo que cuando me he dado cuenta, no sé, por ejemplo, hice unas publicidades para México con un boxeador y tal, y digo, "Ah, pues me voy a aprovechar, además yo soy amante declarado, ¿no? de la saga de Rocky y, en fin, de muchas películas deportivas y de boxeo. Y digo, bueno, pues voy a aprovechar y me voy a ver unas cuantas películas y a ver si me sirva la inspiración. Y cuando me di cuenta que lo estaba haciendo, ya había rodado pero de igual, como ya estaba metido en ese mundo, pues me la estaba viendo después, ¿no? Entonces, es lo que digo, que no soy muy disciplinado para ese tipo de las referencias. Eh, y bueno, no sé. También yo creo que me da la sensación de que he sido siempre un poco vago, ¿no? Para realmente decir, bueno, quiero contar esta temática, voy a ver quién ha hablado ya de esto y voy a intentar investigar un poco. Bueno, no sé, no. Para empezar, tengo muy mala memoria para los nombres y todo ese tipo de cosas. Cuando tengo que hablar de referencias, pues siempre me cuesta un poco, ¿no? Porque nunca me acuerdo de los nombres. Y luego, por otro lado, tampoco he sido, reconocer que tampoco he sido siempre o sea, nunca quiero decir un cinéfilo de estos, sesudo, ¿no? Me falta todavía bastante cultura de cine clásico bueno, no sé, o de historia del cine. Pues hombre, vas aprendiendo con los años, pero, pero no ha sido así, no soy un estudioso del cine, ¿no? O sea, no, para nada. De hecho, es que tampoco vengo no tengo unos orígenes en el que me he dedicado a esto porque tenga familiares o amigos o alguien que se ha dedicado a ello. Me he considerado siempre una especie de intruso, ¿no? Eh, y bueno, pues no sé, si hay que hablar de referencias, me imagino que son un poco las de mi generación. Así nacionales, yo creo que hubo alguien como Alex de la Iglesia, con su acción mutante, demostró que se podía hacer otro tipo de cine, ¿no? Eh, El Día de la Bestia, que es una obra maestra. Luego es verdad que ya no soy tampoco muy fanático de nadie, no es que luego diga ya solo me veo películas de la iglesia o tal, no, pero, pero es verdad que hubo una serie de directores españoles que creo que demostraron que se podía hacer cine sin complejos. Yo creo que Alex de la Iglesia era uno, pero luego Amenábar, ¿no? También. Yo creo que Amenábar nos ha influenciado a muchos, ¿no? Con su tesis, Abre los ojos, en dos películas absolutamente inspiradoras, ¿no? Y al estilo un estilo más internacional, huyendo a lo mejor de temáticas que ya estaban un poco demasiado sobadas, ¿no? De guerras civiles y todo ese tipo de cosas. Y luego, bueno, yo qué sé, Juanma Bajo Yoa con La Madre Muerta, Alas de Mariposas, todas esas películas a mí me impactaron muchísimo, la verdad. Eh, y luego internacionalmente, pues es que no soy nada original, porque soy la generación
que hizo colas interminables para ver ET. Es que yo siempre digo que si tengo que decir elegir una película, creo que ha sido mi película favorita. Pero sobre todo no porque me parezca que sea la mejor película que he visto, ni mucho menos, pero porque es la película que en su momento consiguió sacudirme más. Claro, yo ya tenía 11 añitos y en el cine y, y es una película que es muy complicado que no le guste a alguien, para empezar, pero es que creo que es su gran valor. Una película que le gusta a todo el mundo, pero luego es una película que te consigue llevar. Es un carrusel de emociones, es como meterte en la montaña rusa, porque te funciona como thriller, te funciona como película de pasas miedo, sobre todo con 11 años en algunos momentos de la película, pero luego es tierna, es excitante, porque además por eso tienes a un chaval más o menos de tu misma edad, por lo menos en esa época yo tenía más o menos la misma edad, eh, y luego te hace llorar. eh, bueno, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Luego me pasa, o creo, me da la sensación de que muchas de las películas que a mí más me han influenciado, cuando tengo que hablar de referencias, son películas que vi a lo mejor fuera de la edad recomendable. Creo que esto nos ha pasado un poco a todos también. O sea, películas que a lo mejor no me tocaba todavía ver, pero por lo que sea, pues vi siendo a lo mejor pues más pequeño de lo que tenía que ser o algo así. Entonces te marcan como más, ¿no? A lo mejor. No sé si es por eso, pero tengo películas que vi de pequeño, vi La ventana indiscreta, que Ya. pasé mucho miedo y me pareció maravillosa, pero yo era demasiado pequeño para verla. Ok. Único testigo, me llevaron mis padres a verla al cine, que es una película fantástica con Harrison Ford, con ese increscendo hasta el final, pero es violenta al final, es muy violenta al final, pero es tan buena, está tan bien hecha, y no tenía la edad para verla tampoco, ¿no? Entonces son películas que se me han quedado ahí. Y si tengo que hablar de películas que realmente fueron las que me sirvieron como motor, o sea, como decir, hostias, el cine es alcanzable, tú podrías hacer algo así. Tendría que hablar de películas como Clerks. A mí Clerks fue el click. Para yo cuando vi Clerks, eh, que estaba, y sobre todo cuando me enteré de la forma en la que estaba rodada, que la habían rodado sin un duro en los ratos libres mientras trabajaban realmente en la única localización, ¿no? En esa tienda eh, de productos y tal. Y luego, en fin, dije, bueno, pues que me pareció ingeniosa, me pareció buenísima, pero me daba la sensación, hablaba el mismo idioma que yo, me daba la sensación que hablaba yo también. Entonces dije, hostias, es que se puede. Y esa yo creo que fue Clerks, por ejemplo, sí que me influyó bastante porque mi primer corto de todos, que fue allá en el 96 o así, era una especie de Clerks, de que duraba media hora, se llamaba Apretón Mortal, que está todavía, se puede encontrar en YouTube. Es bueno, pues da mucha vergüenza ajena, como siempre, como todas las primeras obras, ¿no? De uno, eh, pero me he dado cuenta con los años que tiene mucha influencia de Clerks, ¿no? En blanco y negro también y muy gamberra. ¿Y cómo fueron tus principios? ¿Cómo empezaste los rodajes y el mundo del cine? Pues, a ver, yo no, como decía antes, yo no vengo de una familia ni tengo nadie o sea, no hay ninguna razón por la que yo me debiera dedicar al cine o a ser director de cine, pero de pequeño creo que mis padres me apuntaron en Valladolid a un cinematógrafo, que eso, pues eso, te ponían películas, pues eso, películas buenas, muy interesantes. Luego se hablaba un poco de cine. Realmente era un poco como descubrir la cultura que hay detrás del cine, ¿no? Y descubrir pues que el cine que era un trabajo para mucha gente, un trabajo en equipo. En fin, eso fue un poco el descubrimiento. Luego, en esa misma época, no sabía muy bien qué es lo que se me daba bien. O sea, no dices, "Ya, quiero ser director", porque no sabes siquiera qué significa ser director. O sea, no distingues qué hace quién en qué película, en la película, ¿no? O sea, los departamentos y tal. Todo un poco marciano. Entonces, yo recuerdo que siendo de eso, pues pequeño, después de haber visto estas películas que te comentaba antes, em, yo recuerdo tener, junto con los pósters pues eso, de ídolos deportivos y mujeres con poca ropa, yo qué sé, esas cosas que se tienen cuando eres, pues eso, un preadolescente, un adolescente y tal, tenía por ahí colgado a Spielberg y tal. O sea que yo sí que es verdad que tenía ahí una especie como de, yo quería ser eso, lo que pasa, claro, yo recuerdo que llegaba mi madre y me decía,
ella intentando simplemente, porque no siquiera yo era un buen estudiante, entonces era muy despistado y tal, entonces un poco me mentía, pero mentía piadosa en plan como diciendo, bueno, que se concentre en lo que está haciendo ahora, eres muy joven y primero tienes que acabar el colegio. Y entonces, pues una mentira, me dijo una mentira piadosa y se inventó, por ejemplo, dijo, ¿ves al señor este? Digo, a Spielberg, y sí, pues este señor de barba, ese señor tiene, no solo ha estudiado, ha hecho el colegio, sino que luego ha ido a la universidad y tiene 3 carreras. Y si quieres ser director de cine, tienes que estudiar muchísimo y tal. Claro, entonces yo en ese momento dije, ostras, con lo poco que me gusta estudiar, pues creo que no quiero ser director de cine. Era mentira, porque es que Steven Spielberg no tiene ni la carrera hecha, creo que la ha acabado ahora, hace unos años. Le han dado el título ahora, o sea, quiero decir que no es un. Realmente no era cierto, ¿no? Mi madre, la verdad, la pobre lo que quería es que me concentrase en los estudios. Y, y entonces, fíjate, pues de ahí se me olvidó que quería, que me gust- que quería, que en algún momento que quería hacer cine, ¿no? Que quería ser director o tal. Y años más tarde, efectivamente, cuando vi Clerks, pues, y luego tenía un amigo que también intentó hacer un corto, me preguntó si quería ayudar. Nunca, al final no se llegó a hacer y tal, pero yo me quedé con muchísimas ganas. Digo, ostras, pero ¿por qué no lo hacemos? Y al final me decidí a hacer yo este corto que te decía, Apretón Mortal, que es del 96 o del 97, y fue yo ya venía de hacer algunos, fíjate, es que estoy hablando de la prehistoria, básicamente, pero montaba vídeos con 2 vídeos de VHS, o sea, Hostia. una auténtica locura. O grababa mis historias editando directamente con la cámara, o sea, grababas un plano, luego te ibas al siguiente de forma cronológica, o sea, una auténtica locura, ¿no? Entonces luego lo veías, lo que habías grabado, o sea, que una marranada, no podías ni poner música por Vamos, encima, bueno, en fin. ni edición digital. No, no, nada, nada. O sea, al principio era absolutamente, bueno, pues eso, inocente, ¿no? Y tal. Eh, lo que pasa es que de repente no sé, yo creo que cuando todavía sabes tan poco, tampoco tienes complejos, porque eres muy demasiado joven, tienes una especie de energía y de inocencia que te hace. Luego hay una especie como de pasión por lo que estás haciendo, porque realmente disfrutas, porque te gusta, que gracias a Dios yo creo que esa todavía la he conseguido mantener durante toda mi vida, básicamente, y eso es muy importante, la verdad. Eh, y, y yo qué sé, fíjate, con ese primer cortometraje, pues dije, bueno, pero ahora lo tendrá que ver la gente. Y yo mismo, pues me preocupé con un amigo de hacer unos carteles que hicimos nosotros mismos, un póster que hicimos nosotros mismos, de colgarlo por la calle y alquilar una sala en Valladolid, pero además alquilamos una sala con 300 y pico plazas. Y la conseguimos llenar y llegó la prensa, El Mundo de Valladolid, y nos hizo una crítica. O sea, que realmente como que. Yo sin darme cuenta, pero es que era como que me parecía que era lo normal. Digo, es que es lo que la gente. O sea, en aquel momento no había tampoco. Pues es que no había en internet, claro, no se consumía de otra manera que no fuese ir al cine. Con lo Ya. cual, yo digo, la gente tendrá que ir para que vean lo que he hecho, tienen que ir al cine, sentarse y verlo. Con lo cual tenías que conseguir que la gente supiese que has rodado algo y que lo proyectan ese día y llevártelos hasta allí. O sea, era una tarea increíble. Y, ya- y un trabajo muy artesanal. Y entonces ya, fíjate, lo hice y la verdad es que ya desde el primer momento de alguna manera, no sé cómo, porque la verdad que yo digo que lo veo y te da mucha vergüenza ajena, pero es verdad que se ven cositas y hay cierto, me di cuenta de que conseguía conectar realmente, o sea, al final es una especie como de tratar de manipular lo que se supone que el espectador tiene que estar sintiendo o en el momento, ¿no? En cada minuto de lo que tú estás rodando. Y esa parte con muchísimos fallos, con saltos de eje brutales y tal, pero de alguna manera me di cuenta de que conseguía realmente provocar al espectador emociones, ¿no? De forma un poco coherente con lo que quería contar. O sea, hay algo que funcionaba. Y nada, pues después de ese dije, bueno, pues venga otro y aprendí a hacer cine haciendo cortos con amigos al principio, porque claro, no hay otra manera. O sea, no conoces a nadie. Y tengo que decir que el primer contacto que yo tuve con el cine de verdad o con alguien que hacía cine fue con el director, con Santiago Lorenzo, porque era amigo de un colega mío y me lo presentó.
y estuve ayudándole. Además, se presentó la Seminci con una película que se llama Mamá es boba y estuvimos y tenía Hostia, que colgar maravilla, carteles y yo, sí, una maravilla. maravilla. Y me fui con ellos a colgar carteles por la noche y entonces y ya fui al estreno. Entonces conocí un poco. Mi primer paso fue, fíjate, que fue conocer a Santiago Lorenzo, con el que todavía, bueno, pues mantenemos. La verdad que hace tiempo, ya mucho tiempo que no nos hemos contactado, pero que hemos tenido contacto durante muchos años. Ahora realmente se ha convertido en un escritor maravilloso. O sea, realmente esto pasa muchas veces, que tú al principio lo que quieres es contar historias y no sabes si tu talento está en lo visual o está escribiendo o está en la radio. Cuando tú empiezas, pues das tumbos. Yo también intenté hacer radio, intenté hacer, no sé, escribir canciones, escribir poesías. Intentas expresarte y luego la historia es encontrar el canal por el que mejor se te da. Y ya, eso es un poco todo. Lo de tu carrera, yo he estado mirando y cómo has conseguido cada año hacer un corto por año. Eh, bueno, a ver, son cortos muy distintos también, ¿eh? Y Claro, luego ha es que, habido. claro, has hecho cortos muy distintos, tanto corto con poco presupuesto y hasta corto en 35 milímetros. Bueno, la verdad que el paso realmente a. Yo cada vez iba haciendo cortos un poco más. Pues eso, me lo iba currando un poco más, pero es verdad que la primera vez que yo tuve opción de hacer un cortometraje profesional fue cuando me cogieron en la Escuela de Cine de Múnich a estudiar dirección. Entonces, eh, claro, la escuela de cine lo que te da sobre todo, y esto lo digo mucho, me lo preguntan, y yo digo, las escuelas de cine realmente lo que te dan es, tienes los contactos, porque estás con gente, rodeado por gente que realmente quiere hacer lo mismo que tú, o que tiene la misma pasión, y eso es fantástico, porque lo cierto es que cuando tú empiezas a hacer cortometrajes con amigos, el que realmente tiene la inquietud y tal eres tú, puedes conseguir enganchar a un par de amigos, transmitir esa ilusión, esa emoción y tal, pero hay un momento en el que realmente es un trabajo, y cuando llevas muchas horas y tienes que repetir una toma porque no ha salido y hay problemas sin parar y hay tensiones y tal, si realmente la gente que te rodea no tiene la misma motivación que tú, menos van a cobrar dinero porque no es profesional y no cobra dinero a nadie en los cortos amateurs. Entonces llega un momento en que cuando si estás haciéndolo con amigos, estos al final se te van. Al final están en un cuarto, uno fumando un porro, otro ya está borracho, otro se ha ido con la novia y así es muy complicado. Y entonces yo la primera vez que tuve la oportunidad de hacer un corto, pues eso, en Super 35 milímetros, que fue el primero que hice. O sea, la primera vez, mi primer trabajo en la escuela, la gente estaban haciendo como eso, cuatro o cinco planos juntos, una especie como de trabajo de cámara. Y yo dije, yo no quiero hacer, ya esto ya lo he hecho. Claro, yo venía, llevaba ya años haciendo eso. Entonces yo dije, yo quiero hacer un corto de verdad. Yo quiero. Entonces encontré a unos estudiantes de producción, porque del mismo año nosotros teníamos tres, en la escuela de cine se estudia dirección de cine, eh, y luego hay producción, y luego está, a ver, que se me está escapando una, dirección, y luego documental. O sea, está Vale. documental, ficción, o sea, dirección de documental, está ficción y luego está producción. Entonces nos intentaban juntar con los de nuestros años para que entre los, pues así tenías los productores que buscaban algún director para hacer, entonces intentar sacar algún proyecto. Y yo conocí a pues dos compañeros míos de ese año que estaban en producción y fueron con los que hice El Sueño del Caracol, que es muy gracioso porque son Birdman Unberg, que son los que luego ganaron el Oscar con La vida de los otros, los que han hecho Dark. Hostia, Sí, sí, hostia. pues estos son, sí, sí, somos compañeros de clase. Y, y entonces yo les dije, mira, tengo esta idea y a mí me gustaría, y ellos tenían una ambición ya desde que eran, eso, desde primero de esto, eran muy, muy ambiciosos, tenían las cosas muy claras, Max y Quirin, y dijeron, tío, nos encanta la idea, vamos a por ello, y lo pude rodar en condiciones, nos sponsorizó Arri, y rodamos como con una especie, unas cosas que se llaman en tres perforaciones, que es una historia que nos cogieron como proyecto experimental, entonces pues nos lo daban gratis, luego tuvimos muchísimos problemas por culpa de eso, me tocó básicamente
sincronizar, o sea, hacer doblaje después de casi todo, porque la cámara hacía muchísimo ruido. O sea, realmente fue un experimento, pero salió muy bien, porque al final realmente ese corto, El sueño de caracol, de repente estaba nominado a los Goya alemanes. Ostras, Tuvo la nominación, estuvo prenominado al Oscar. En España, la verdad que funcionó súper bien, estuvo en muchísimos festivales, ganó muchos premios. Y fue un poco el que me situó de repente fue un poco el decir, bueno, ostras, espera, es que esto a lo mejor se me da bien. Y, y luego, después de eso, en el segundo año, ya fue uno de mis rodajes más, que yo tengo recuerdo como con más dulzura, porque fue uno de los mejores rodajes, así como más tranquilos y como yo lo recuerdo como muy, muy bien, fue el del Laberinto de Simone, porque yo venía de petarlo con El sueño del caracol. Entonces, de repente, con Max y Quirin, con los Biedman und Berg, buscaron una coproducción porque ellos ya habían producido mucho este año y no les dejaban producir solo, podían solo coproducir porque ya habían producido demasiadas cosas. Entonces entré con otra productora que se llama Neos Film y les conté. Y ellos querían que yo hiciese otra cosa como El sueño del caracol, ¿no? Una historia de amor, no sé qué. Y les dije, mira, chicos, yo es que tengo una historia un poco autobiográfica también, con una madre alcohólica, depresiva, como era mi madre, una niña de 11 años, como es mi hermana pequeña, y es que me gusta mucho flirtear con los géneros. Quiero hacer quiero hacer un corto de terror, pero con elementos paranormales y tal. Entonces, ellos no creían mucho, me decían, joder, es que nos parece una historia un poco rara, muy intelectual, es un poco compleja. No sabemos si es un poco pequeña, aprovecha porque ya el segundo año tienes más presupuesto y tal. ¿No quieres hacer? Digo, no, no, es que lo quiero hacer, pero lo quiero hacer bien. Y al final lo rodé en los estudios de Baviera. eh, y recuerdo que yo me encontraba súper bien porque estaba como. Era eso que te crees que te vas a comer el mundo, que no, que tenía muchísima seguridad, era una historia que era mía, que había escrito yo, que tenía muy clara. Y la verdad que de repente terminamos el cortometraje y el cortometraje se lo petó. O sea, es que aquí en Alemania lo ganó todo. Me llevaron como representante alemán a los estudios de la Universal, como ganador de el premio de del canal 13, Calle 13, ostras. Street Channel, 13 Street Sí, sí. Channel. Sí, que te eligen a un representante de cada país y te llevan a hacer un máster de cine a los estudios de la Universal. Y me llevaron, y aquí en España, bueno, el evento Simone pues lo petó y me situó como director, vamos, como cortometrajista, pues eso, tanto en Alemania como en España y tal. Y esos fueron los principios, tú fíjate. Ahí fue el gran primer tren que tuve, ¿no? Porque a partir de ahí era como decir, bueno, pues ya estás preparado, ya puedes hacer tu largo, ¿no? ¿Y quién me iba a decir que iba a tardar tantísimo? No me salieron las cosas tampoco como esperaba, ¿no? Eh, y es que luego después, sin terminar de acabar la carrera, me fui a vivir a Barcelona. Que fíjate que yo en Barcelona, porque me casé y estuve en Barcelona, me puse un poco mi vida personal por delante. Y, y claro, de repente me vi en Barcelona, que ni siquiera estaba en Madrid o en Valladolid, donde yo me he criado. Entonces, yo tenía por ahí algunos contactos, pero sobre todo mis contactos, claro, fíjate más con Widman, Umberto, toda esta gente, yo tenía mis contactos sobre todo en Alemania. Pero oye, por amor a veces haces estas cosas. Y yo me fui a Barcelona y además tenía un proyecto como ya de largo que tenía muy buena pinta, que ya tenía todo firmado, que parecía que iba a rodar. Entonces digo, bueno, pues no pasa nada. Pues, ya me voy y no pasa nada si estoy en Barcelona. Y eso fue un poco un agujero negro, porque realmente se fue estirando. Estuve tres, 3 años con ese proyecto que se llama Terapia, como la serie esta que he hecho ahora. Y es que realmente es el mismo proyecto. Por aquel entonces era un proyecto para cine y estaba metido Filmax como productora internacional, se iba a hacer una coproducción entre España y Alemania. Y se terminó cayendo, como pasa muchas veces. También fue en el 2009, que fue cuando pegó la crisis. Empezó en España, ha durado, bueno, yo creo que no se ha acabado nunca, ha durado 9 años, duró 9, 10 años. En Alemania duró un año, pero pegó muy fuerte, la verdad. Y la productora con la que estaba metido en mi proyecto, pues
despidieron a unos cuantos productores, además, aparte venían de una película que se habían gastado una millonada, y había sido un flop terrible, entonces estaban pasándolo muy mal y encima les pilló la crisis esta y despidieron a 5 productores, uno de ellos era el que llevaba mi película y se vino abajo, se cayó, deprisa y corriendo lo mandaron a la subvención, por un voto no se la dieron, entonces luego ya se empezó a desarmar y esto es como un castillo de naipes, cuando se empieza a caer por un lado y al final, bueno, Filmax estaba esperando y al final dijeron, bueno, pues eso, se bajaron, claro, porque no vieron que no salió. Y eso para mí fue una bajona porque yo había, claro, había echado todo el resto a ese gran equivocación también, por otro lado, un poco de inocencia, porque ya luego aprendes que realmente tienes que estar intentando abriendo más posibilidades, ¿no? Tienes que tener más proyectos a la vez, porque que se caiga un proyecto es algo que es muy probable, pero yo, bueno, por aquel entonces, pues no lo sabía tanto, no tenía esa experiencia, y aparte que estaba tan cerca, ya tenía todo firmado, ya había quedado con los actores, o sea, realmente estaba muy cerca de rodar. Eh, y lo que me pasó fue que además luego, fíjate, tampoco me salió bien en lo personal, me divorcié. Entonces, bueno, fue un poco una... tú eso que decías que estaba haciendo cortometrajes todos los años, tengo un hueco ahí de como de 4 o 5 años en el que prácticamente estuve sin separado, sin hacer nada de cine ni nada. Y desde el 3 se me fue. Y entonces fue luego otra vez una especie como volví a Alemania, tenía que empezar de cero, acabé la escuela, y estaba muy desconectado, ya no tenía contactos, no era capaz de producir nada. Una vez que te caes es muy complicado otra vez. Entonces yo me dije, joder, Iván, vuelve, aparte que cuando llevas tanto tiempo, eso tú también lo sabes, ¿no? Cuando te frustras porque no te salen los proyectos, se caen, te prometen muchas cosas, pero luego no salen. Llega un momento en el que es una dinámica negativa que al final dices, hostia, es que mm, ya relaciono el hacer cine con algo negativo, con algo con fracasos, con desilusiones y tal. Y yo al revés, es una persona que estaba siempre muy enamorado, que me ha encantado trabajar en equipo, y, y dije, bueno, Iván, pues vuelve otra vez a las raíces, empieza desde cero, como tú lo hacías desde el principio. Coge una cámara. Búscate 2 personas, pues esta vez en vez de 2 amigos, pues a lo mejor ya tienes contactos con actores, búscate 2 actores que tengan ganas, y tal, una localización que tú tengas allí, hazte algo pequeñito. Y encontré el No Todo Film Fest, digo, hostia, pues mira, historias de hasta 3 minutos y medio, pues venga, me voy a presentar, que ya lo había oído, tenía algún amigo que se había presentado alguna vez, y fue eso, el 2015, que me hice 3 o 4 cortos, entraron todos como finalista del No Todo Film Fest, tuve no sé cuántas nominaciones, 15 nominaciones, una brutalidad, y hice el corto de Safe, que pues eso, se llevó luego, me dieron un par de premios ese año, y a partir de ahí, de repente, este corto pequeñito, amateur, rodado en mi casa con 2 actores, un plano secuencia de 3 minutos, que por cierto tiene mucho paralelismo con el sueño, con el laberinto de Simone, porque es un poco lo mismo, pero contado de otra manera, ¿no? Eh, eh, pues de repente con eso fue el impulso, porque tuvo mucho éxito y funcionó muy bien en festivales y tal, entonces un poco el impulso para empezar a coger carrerilla y tratar de volver a rodar un corto. Mi intención era intentar volver a rodar un corto con presupuesto, o sea, poder dedicarme no solo a tener que escribir, dirigir, hacer la cámara, editar, hacer el color, tú todo, porque no tienes otra manera, sino volver a simplemente dirigir. Esa era mi intención en ese momento, en el 2015. Y poco a poco, pues fui preparando y tenía un proyecto en la cabeza que lo quería rodar, pero que no lo quería rodar de forma amateur, que era Ainhoa, el corto este de Ainhoa con una niña, y que tenía unos temas que a mí me interesaban mucho. Otra vez una historia en la que quería flirtear con un tema social y del thriller, eh, pero me prometí que no lo iba a rodar de cualquier manera, sino que lo rodaría solo si lo podía financiar bien. Y me tardé 6, 7 años casi en conseguir financiarlo, pero al final lo rodamos y ahí no ha sido mi corto más exitoso en cuanto a festivales y todo esto, porque funcionó muy bien con Fele Martínez y Natalia Mateo, bueno, en fin, un corto que ha ido muy bien. Y a partir de ahí, pues ya regresé y volví otra vez a meterme, empecé a hacer también publicidad, a hacer más cosas, y me ha llevado a que al final,
me vuelvo a encontrar con el con el proyecto de terapia, con la película aquella que no conseguí hacer en su momento, me devolvió, como es la vida, ¿no? El destino, de alguna manera, me devolvió la oportunidad de intentar entrar como director en esa misma película, que ahora ya no iba a ser una película, sino era, porque fue una adaptación de una novela, es una adaptación de una novela de un bestseller alemán. Y esta vez el proyecto era el mismo, pero no como película de cine, sino como miniserie para Amazon. Y nada, entré en el casting y me cogieron. Somos dos directores, Thor Freudenthal y yo, y lo hemos rodado este año pasado. Estuve 9 meses en Berlín, viviendo allí. Y hemos rodado, pues es una miniserie de 6 capítulos y bueno, pues nada, se estrenará yo creo que después del verano así. Y este ha sido mi estreno en el largometraje, fíjate, tantos años después, pero ha sido muy curioso porque fue, o sea, es como el tren, es como que el tren que te vuelves a subir, pero encima es que es el mismo, digamos. O sea, es el tren de terapia que perdí en aquel momento, ha vuelto otra vez a coger y esta vez parece que lo he cogido a tiempo, ¿no? Pero eso que tú has contado le pasa a mucha gente porque tiene un corto, tiene dos o tres cortos que son, ganan muchos premios, etcétera, y ya te crees tú como que estás dentro de la industria y te das cuenta que no, que realmente hasta que tú no tengas un proyecto y vaya de la mano de un productor, alguien que pueda ser capaz de encontrar financiación, es que no hay nada. Y el estado natural de un proyecto, cuando va a tocar la puerta a un productor, a cualquier persona, siempre es el no. Yo lo digo muchas veces eso, Frank, que hay yo no sé cómo será. Creo fíjate, bueno, es que aquí en Alemania funciona un poco de forma distinta que en España. Aquí en Alemania el salto natural es habitualmente escuela de cine o estás rodando, a lo mejor no como director, pero vas haciendo méritos, o sea, empiezas de lo que sea y vas escalando hasta llegar pues, a ayudante de dirección y luego a director o lo que sea. Pero el paso natural es eh, habitualmente escuela de cine y tú haces un par de cortos, lo que sea, y luego lo siguiente no es hacer una película, sino es hacer una especie como de película de autor, que hay aquí una especie como de películas de autor que se hacen para la televisión, como una especie como de telefilm o algo así. Que no es un telefilm, no son los telefilmes alemanes estos un poco horribles que nos llegan para que lo echan en Antena 3 los fines de semana, no es eso, sino son películas un poco como de autor, una cosa que se queda como entre el mediometraje y primera película. Es una película en la que tienes un redactor de televisión, en la que tienes una, como televisión española, ¿no? La RD aquí alemana o la HDF, que sería la 2. Y estos dos canales, pues, trabajan con primerizos y hacen su especie como de primera película, que es una película pequeñita, de un presupuesto controlado, bastante autoral, y entonces, o sea, no demasiado comercial muchas veces, y ese es como tu primer paso. Ahí, a lo mejor ya pues empiezas a hacer, te cogen para hacer algún tipo de series de estas de televisión alemanas de toda la vida, como pues un Cuéntame, lo que sea en España, o alguna tipo de estas series que llevan toda la vida. Eh, y después, poco a poco de ahí ya, pues llega un momento en que a lo mejor te dan la oportunidad de hacer una película para el cine o hacer para ahora en este caso para una plataforma tal. Es un poco el salto habitual. En España, lo de España es una incógnita. O sea, en España, es que claro, ¿qué voy a decir yo? En España tú puedes ganar eso, casi 500 premios internacionales y no llegarte, o sea, que no te llame nadie. O sea, que no venir un productor y decirte, No, no. hostia, tío, pero a ver, que es que Alcalá de Henares, Elche, tal, Almería, lo has ganado todo. O sea, ¿tienes algún proyecto? No, es que no te llama nadie. O sea, realmente funciona de otra manera. Hay un abismo entre el mundo del Es cortometraje que yo y creo, la vida y la industria. sí, pero es que aquí en España yo creo que funciona en plan el sentido de que tú conozcas un productor y no es que lo conozcas, sino ganarte la confianza y él diga, venga, vamos adelante. Es Sí. ganarte la confianza, que tenga un proyecto, se enamore y diga, vamos para adelante. Porque también he visto aquí en España también lo contrario, gente que no tiene una trayectoria y ha tenido suerte de que ha conocido a ese productor, se ha ganado confianza y Mm. no tiene una carrera muy grande como el cortometrajista. Al final lo que le ha enamorado ha sido el guión. Pues sí, también, hombre, quiero decir que tampoco hay que echar siempre balones fuera. O sea, yo tengo que reconocer eh, que en mi caso también estoy seguro, vamos, seguro, que he tomado decisiones erróneas, me he equivocado muchísimo.
Luego, a mí me gusta mucho escribir, pero tampoco no es lo mismo escribir y puede ser muy exitoso escribiendo cortometrajes, pero escribir un largometraje es una dinámica absolutamente distinta. Entonces, Sí, eh, hay un error, por ejemplo, que comete muchísima gente, pero que a mí me ha pasado también, yo soy consciente de ello, es que nos pasa siempre a los primerizos, como que tienes esas ansias, tienes muchos temas, muchas cosas que contar, y en vez de ser capaz como eh, de enfocarte en uno de esos temas, lo quieres contar todo, que eso pasa muchas veces. Muchas veces las películas de las películas primerizas dices, hostia, qué caos. O sea, cuántas que me ha querido contar demasiadas cosas, ¿no? Eso es un fallo habitual. Eso ya te pasa directamente en el guión. Entonces yo me he encontrado guiones que digo, joder, Iván, es que, tío, claro, ¿quién coño te va a producir esto? Es que esto es una puta locura. Si quieres contar, o sea, a veces luego te pones a ver y te das cuenta que hay películas maravillosas, increíbles, que te impregnan, que te acarician el alma y que realmente están contando nada, un conflicto y medio, una cosa pequeñita, es una ventana a una realidad puntual. Y es maravillosa. Y dices, tú estás intentando aquí que es el tema de la muerte, más luego no sé qué, y luego además el abandono, y luego nos. Y dices, hostia, y a todo esto aprendes un poco también con el. Pues con los años y con la experiencia y cayéndote y dándote golpes. Bueno, pues eso. Luego las motivaciones para querer dedicarte a esto son muy distintas, ¿eh? Que cada uno tiene las suyas oye, todas son muy respetables, pero no todas te ayudan, ¿eh? Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que decir que sabemos que es un mundo muy complicado, es complejo y muy cambiante también, hay muchas modas, hay que estar ahí también, o sea, de repente. Esto va mucho, 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 mucho por contactos, por estar ahí en el momento preciso. Hacer cine, sobre todo en España, es como. Hay que ser Bruce Willis, hay que estar en el momento justo, en el lugar justo, en el momento justo, como le pasaba, ¿no? En las películas de La Jungla de Cristal. ya. Tienes que estar ahí, porque funcionan así las cosas. Y si no estás, a mí el haber estado siempre entre Alemania y España, pues puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Yo creo que bueno, para mí ha jugado en contra también bastante, ¿no? En algunas ocasiones no puedes, no puedes estar o sea, no es lo mismo realmente estar en Madrid, conocer gente, poder estar. Por ejemplo, ahora mi último cortometraje en Espinas, que está teniendo un recorrido de festivales acojonante en España, no he podido estar presencialmente en un solo festival por trabajo, porque estoy en Alemania, eso es horrible, porque es que lo más disfrutable, lo bonito, la parte más bonita es cuando tú realmente tienes contacto con la gente que está viendo tu obra, cuando conoces a otros directores, cuando compartes inquietudes, todo ese mundo del festivaleo, pues, puedes conocer más productores, puedes compartir experiencias, todo eso se pierde. Y ahora con la pandemia también nos ha hecho muchísimo daño, claro. Ok, y una pregunta que quería preguntarte. Según todos los cortos que yo he visto, están muy bien realizados, montados, etcétera. Y quería preguntarte qué es para ti la narrativa cinematográfica. Hostia. Claro, es que La narrativa. viendo tú cómo haces los cortos, cómo eh, sabes en qué momento tienes que poner la cámara, cómo tienes que montar, dar indicaciones a los actores, digo, es que se nota que es que sabes de narrativa cinematográfica. Sabes cómo componer un Fíjate, plano, en qué momento ponerlo y cómo tú mismo te inspiras en saber, en tomar esas decisiones incluso antes del rodaje. joder, Fran, fíjate, yo me he dado cuenta con la experiencia de terapia, que ya te digo que han sido 9 meses, bueno, ha sido de trabajo sí que todavía no he terminado, ¿no? Pero lleva un año, ¿no? De trabajo muy, muy intensivo, donde he tenido también que encontrar mis límites artísticos también. Mm, Quiero decir que he tenido que ver mis limitaciones porque ha sido realmente muy exhaustivo, muy duro, eh, y donde he tenido que ver qué es lo que se me da mejor, qué es lo que se me da peor, o sea, conocer un poco eso, ¿no? Tus límites, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tener que saltártelos y saltarte tu zona de confort y probar y, en fin, me he dado cuenta también de que, y esto se lo comentaba un amigo, me he dado cuenta de que en mi caso el viaje creativo y narrativo, como tú dices, comienza muy temprano, de una forma, desde muy al principio. O sea, mi interés siempre por intentar.
en la medida de lo posible, en todo lo que hago, participar, meter mano de alguna manera en el guión, ya sea un encargo, ya sea, hombre, si lo he escrito yo, pues ya estás directamente metido en el ajo, pero si lo escribes con alguien o si te viene un guión de otra persona, el tratar de conseguir influenciar en la medida de lo posible ya el guión es Mm. algo que no viene porque sí, me he dado cuenta de que es que realmente en ese sentido yo me siento bastante autor. O sea, un director muy autor, en el sentido de no que solo me guste hacer cosas de autor, amateur, sesudas, intelectuales, no hablo de eso, sino en el sentido de que las ideas para conseguir lograr esa narrativa y ese estilo de contar la historia, un estilo visual y todo eso, para mí empieza ya. Bueno, creo que esto tampoco estoy inventando la rueda, creo que esto te lo puede decir, me imagino que cualquier director, pero para mí empieza realmente de forma muy importante en el guión. Porque en el guión ya estás, por ejemplo, jugando con las elipsis, ya estás diciendo qué es lo que a ti te parece como director importante contar y qué no. ¿Qué quieres contar en on y qué quieres contar en off? Ya estás marcando un ritmo. O sea, todo ese estilo, todo eso empieza ya en el guión. Entonces, eh, eh, esa es una de las razones por las que yo, que podría aquí en Alemania haber seguido también un poco el camino que han seguido algunos compañeros, colegas míos y tal, un poco el camino que te contaba antes. Yo podría haber estado haciendo series estas alemanas y tal hace mucho tiempo, pero no he querido por eso mismo, porque es una lucha con los redactores, no tienes esa libertad. Y lo que es el trabajo, hay directores que disfrutan muchísimo de, por ejemplo, del momento en el que están en el rodaje y puedes mandar y tomar decisiones y yo qué sé, hacer todo ese tipo de trabajo en equipo. Y yo disfruto mucho, mucho, mucho también, o sea, disfruto de eso bastante, pero sobre todo tengo que reconocer que disfruto más de la parte primera, que es un poco más íntima, que es de cuando creas la historia, cuando esa historia se escribe, la parte literaria, cuando se pasa al guión técnico, que son unos momentos de preproducción también, que me parecen apasionantes, y me encanta la postproducción, me encanta después el momento en el que... eh, editar. Yo por eso también he editado mucho de mis cortos o me he metido en la edición con alguien más, porque disfruto muchísimo. Realmente se abren las puertas Pero para poder. cuando te mete la edición, porque ya directamente, antes de hacerlo, ya lo tiene en la cabeza, sabes lo que quiere exactamente, cómo lo quiere montar. Bueno, a ver, no siempre te sale, ¿eh? O sea, a ver, tienes muchas cosas en la cabeza y otras no tan seguras, pero realmente se abre una puerta en la que eres capaz de cambiar un poquito el tono. O sea, realmente yo creo que son las dos fases más creativas, o sea, la escritura y el montaje. Entonces, yo de esas dos fases disfruto muchísimo, 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 me encanta. Entonces, casi las disfruto más, que esto es un poco lo que a lo mejor es raro en mí, no sé si le pasa a alguien más, esto no sé si lo he comentado con alguien, pero disfruto más de esas fases más que del rodaje en sí mismo. El rodaje al final te toca levantarte prontísimo, estás allí todo el tiempo con una sensación de que pues, todo puede salir mal, solo te estás tapando agujeros constantemente. Em, Luego realmente estás tratando de ejecutar algo que ya está creado, o sea, realmente simplemente es una especie como de ejecutación de una creatividad que ya está. Si todo va bien, porque luego a lo mejor te toca improvisar y tal, pero que también está muy bien, pero se supone que tú tienes, sobre todo cuando ya trabajas de forma profesional, el tiempo es dinero y claro, todo ya hay una especie de preparatoria exhausta en la que ya no hay tanta libertad, realmente estás allí y estás haciendo un trabajo de funcionariado prácticamente. Y a mí, yo ese trabajo en equipo, me considero una persona bastante social, pero la disfruto un poquito menos porque me parece como... Es algo por lo que tengo que pasar, pero ya estoy en ese momento y ya estoy deseando terminar de rodar para meterme en un cuarto allí con las cortinas cerradas, las pantallitas, tienes a tu editor y empezar a editar, a montarlo, ponerle música, ponerle... Ya estoy deseando que llegue ese momento, ¿no? Es la parte que también disfruto muchísimo. Entonces, claro, me pasa a mí que si realmente esa es la parte que más disfrutas, y tú vas a ir a la televisión con unos guiones ya escritos, en los que no te van a dejar luego tampoco ni editar, ni vas a controlar nada. Lo único que estás haciendo es estar allí para decir acción, corten y poco más. Dirigir a los actores que lo que te dejan rápido, deprisa, deprisa, que tenemos que saltar al siguiente plano.
Pues nunca me ha llamado demasiado la atención, la verdad. O sea, yo disfruto Claro, muchísimo trabajando con los actores y prefiero hacerlo de otra manera o de una manera un poco más controlada. realmente lo que está diciendo hace un encargo, es decir, no tiene realmente lo que vas a hacer trabajo, pero creatividad es que no tiene. Bueno, hay series y series. Ahora mismo estamos en Claro. el momento, ya llevamos unos años de momento de oro, ¿no? De las series. Ahora ya no hay diferencia entre lo que se puede decir cine o narrativa de cine y de televisión. Se han juntado. Yo estaba viendo ahora House of Dragons, creo que es que los 5 primeros Ya. capítulos es increíble la cantidad de cine que hay y bueno, el lenguaje visual es apabullante. Entonces dices, es que esto es, ¿qué diferencia hay entre eso y El Señor de los Anillos, las películas que vimos en el cine? Yo decir, es que ya la televisión ha cambiado mucho, ¿no? Pero claro, cuando tú empiezas al principio no te dan ese tipo de series. Tú para yo llegar a hacer esta serie de terapia he tenido que hacer muchas cosas antes, claro. Primero tendría que haber, yo me he saltado todas estas este tipo de series de televisión más, así que podría haber hecho y que no he hecho, ¿no? Pero es que es decisión de cada uno también, ¿no? Ya ha rodado en España y Alemania. ¿Qué diferencia hay a la hora de rodar entre estos dos países? Pues, a ver, a mí me pasa que yo he rodado, mm, me he rodado, claro, fíjate, en Alemania, he rodado en Alemania ha sido o rodar, bueno, casi no sé si ha sido un 50-50, la verdad, ahora que lo estoy pensando. Las diferencias yo creo que son más bien culturales, Fran. O sea, tiene más que ver con cómo son los alemanes y cómo somos los españoles. Los alemanes ya son en general, no solo para el cine, en general son más serios para el trabajo que nosotros. Y eso es inevitable que también se note cuando en los equipos, ¿no? Los de rodaje y tal. Eh, y luego, bueno, pues, a ver, no creo que haya unas diferencias, sobre todo hoy en día, yo creo que se ha globalizado todo muchísimo. Yo creo que ya nosotros rodamos mucho más como a la americana, digamos, o sea, rodamos mucho, los hemos internacionalizado mucho más. eh, y yo creo que los alemanes en ese sentido también, o sea, que se parecen bastante los rodajes. Hay una anécdota que a mí me parece muy llamativo, es que, por ejemplo, en esta producción de Amazon, de muchos millones, una producción muy apabullante, aquí los alemanes, que yo me quedé flipado, el catering Sí, te lo descuentan del sueldo. O sea, el catering lo pagas tú. fíjate. Tú tienes que pagar por lo que cuando tú comes durante el rodaje, te ponen la comida, pues por el desayuno, luego una comida y tal, y te lo cobran, te lo descuentan de lo que tú vas a cobrar. Que yo digo, esto lo haces en España y es una guerra civil. O sea, tú esto a España le dices al equipo, oye, mira, que la comida la tienes que pagar tú, y dices, bueno, y vamos, que yo creo que en España no pasa. A lo mejor me equivoco, que tampoco tengo No, aquí no, no, muchísimos no. pero a mí no me Yo, había pasado nunca y me ha pasado justo con esta producción, que además dices, "Hostia, una producción de no sé cuántos millones, y luego me están... Y aquí es una cosa bastante habitual. O sea, que sí que es verdad que hay una serie de diferencias culturales, eh, pero en líneas generales hoy en día... es que aparte que en España hemos subido el nivel técnico y la profesionalidad trabajando y tal, ha subido muchísimo. O sea, no hay más que ver las producciones, ¿no? que estamos viendo ahora, tanto en cine como en televisión. O sea, es acojonante, nos hemos puesto a un nivel... si ya el nivel de los cortos estábamos en el top mundial, haciendo de los mejores cortos del mundo, a nivel de series hemos pasado de Farmacia de Guardia a, yo qué sé, pues La Casa de Papel o ese tipo o sea, a hacer series internacionales con muchísimo éxito, es espectacular. O sea, luego España tiene una cosa que diferencia a Alemania, que es que en España seguimos siendo un poco más valientes a la hora de enfrentarnos a depende qué géneros. No hemos tenido nunca complejos, un poco abierto, abrió la veda, como decía antes, sales de la iglesia, ¿no? Y todo esto, llevamos ya unos cuantos años en los que nos hemos atrevido a hacer cine a la americana, por decirlo de una manera, o enfrentarnos, no nos da miedo hacer una película de terror, o un slasher, eh, una comedia muy ácida, o con mucho sexo, o sea, todo muy directo. Y los alemanes
los alemanes son más conservadores en este tema, les cuesta mucho más hablar de depende qué temas, de enfrentarse y eso fue por ejemplo, uno de los problemas que yo tuve con terapia, con esta serie, es que realmente cuando lo intenté hacer, cuando intentamos hacer como película, cuando mi fracaso, digamos, como película, eso fue, como dije, en el 2009. Es que el cine alemán, los cines alemanes no estaban preparados todavía para hacer ese tipo. Es un psicothriller y básicamente el psicothriller ha funcionado mucho tiempo en Alemania en la televisión, pero no en el cine. En el cine no se hacía directamente y las que se hacían la gente no iba a verlo. O sea, era un flop. Con lo cual estábamos un poco como adelantados a su tiempo. O sea, realmente ahora, hemos llegado ahora porque eso ha cambiado. O sea, es lo que decía, ¿no? Las tendencias van cambiando. Tanto en Alemania como en España. Yo creo que nos vamos un poco juntando. Y de todos los cortometrajes que has hecho, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Bueno, fíjate, ¿sabes lo que me pasa? Que yo soy más viejo que un río, entonces ya tengo muchos cortos, he hecho muchísimos muchos cortos, 20 y pico, 25 cortos Sí, o por ahí. pero para ti el corto que tú dices, lo grabé, era exactamente lo que yo quería. A ver, yo soy bastante tozudo y me suelo salir bastante con la mía en casi todo lo que hago, o sea, realmente estoy me ha pasado prácticamente con casi todos los cortos que realmente estoy muy contento, yo puedo decir que estoy muy, de verdad, no es por soberbia ni nada, pero yo estoy muy orgulloso de mis trabajos, de mis cortometrajes, prácticamente de cada minuto que he rodado, pero quizás por eso, ¿no? Por esa inocencia, por esa pasión con la que te enfrentas a ello. Y luego hay que decir que cada cortometraje, claro, es como el del eje entre papá y mamá, ¿no? Pero cada cortometraje es de su tiempo, es el Sainz Pardo de hace 25 años, tiene muy poco que ver, o ya poco que ver con el de hoy. Entonces, yo no puedo juzgar un cortometraje de hace 25 años porque no era ni la misma persona, ni siquiera el mismo director, en el sentido de que no tenía la experiencia que tengo ahora y tal. Pero sí que es verdad que hay cortometrajes que a mí me han significado mucho, digamos, ¿no? O sea, que significan mucho tanto a nivel emocional, por lo que ha significado en mi carrera o tal. Entonces, eh, te he hablado antes de Apretón Mortal, que como digo, he puesto fuera de complejos, he dicho, mira, da igual, que la gente se ría si quiere, pero les he puesto todos en YouTube, están todos esos cortos amateur que hice en vídeo y tal, que ni se ven, Po- casi ni po- se oyen, pero están eso, todos en YouTube. pero eso es raro, porque muchos directores que están arriba, sus primeros cortos no lo ponen, porque el primer corto que tú hagas es que te va a salir mal. Sí, pero por eso digo que yo eso no he tenido nunca complejos para eso. Yo creo que es parte del aprendizaje y que de alguna manera estás orgulloso porque si tú al final realmente has dado todo lo que sabías en ese momento y lo has dado todo, es muy difícil que no, que luego te arrepientas y que digas, bueno, Ya. o sea, es que son cosas de circunstancias. Y yo, bueno, pues que esos primeros cortos, podría hablar de Apretón Mortal, de Descansa en Paz, que fue el primer corto en el que yo empecé, gané algunos premios en algunos festivales. Esos fueron cortos muy especiales para mí. Y luego ya, por supuesto, que los cortos que he hablado antes, El sueño de caracol, porque fue mi primer corto profesional, fue una especie como se me abrió una ventana, fue mi descubrimiento como director, ¿no? Para mí también, aparte de para otra gente. Y luego, claro, el siguiente, el que hemos hablado antes, El laberinto de Simone, es el corto que a mí la gente me identifica con él porque es como quizás mi corto más icónico, o es uno de los cortos más redondos, o es un cortometraje que además cuando llegó a España fue una especie de puñetazo en la mesa porque te hablo del 2003 y claro, el nivel técnico que tenía entonces el laberinto de Simone, no había prácticamente cortos en España a ese nivel. Entonces era como, hostias, ¿de dónde ha salido este tío? No me conocía nadie. ¿Qué es esto? Claro, era una especie como de alienígena, ¿no? Entonces es lo que le significó el laberinto de Simone, pues eso. Y luego tengo que hablar son casi todos cortos que ya he hablado de ellos, fíjate, por eso, ¿no? El Safe, porque Safe para mí fue encontrarme en el salón de mi casa llorándole a mi mujer y diciendo, es que soy incapaz ni de que me produzcan un corto. O sea, estoy en No, la absoluta mierda. pero es que Eh, el y corto de ese yo lo he visto y yo cuando lo vi aluciné. Me encantó. Porque no me esperaba la historia, lo que ocurre.
Bueno, pero fíjate que el fondo vuelve a ser un poco el decir, quiero crear una atmósfera solo en 3 minutos, Sí, sí. enfermiza, inquietante, quiero hacer una especie como de corto de terror, pero con el terror como como a mí me motiva, o el terror, porque luego hay muchas formas de terror. ¿Qué te voy a contar a ti? Que tú eres un maestro también del terror, pero, por ejemplo, el terror lo puedes ver como un señor con un cuchillo persiguiendo a una chica, o puede ser algo como más paranormal o más psicológico y tal, ¿no? A mí me interesa mucho más, o bueno, me gusta más como el terror un poco más psicológico y eso. Y como con cosas con cercanos. Por eso la ola aquella que hubo de terror japonés, con el Círculo y Dark Water y todas esas me encantaron porque eh, eran como con cosas habituales. Un cassette que de repente si lo veías, luego una maldición. Claro, pero ¿quién no ha puesto un VHS alguna vez en un vídeo? Era como un teléfono, utilizaban objetos de la vida normal, de la vida real, para generar un miedo aterrador. Eso me parecía maravilloso. Eh, y entonces, eso mismo que me impulsó un poco a hacer el Laberinto de Simone, digo, voy a hacer el Laberinto de Simone, pero sin nada, con solo dos actores en mi casa y tal. Y luego el reto para mí fue también como ponerlo todo lo más difícil, ¿no? Fue un poco suicida, pero quizás por eso luego también salió tan bien. Pero dije, bueno, en No Todo te dejan te dejan hacer cortos hasta 3 minutos y medio. Digo, yo no voy a hacer hasta 3 minutos y medio. Yo voy a hacer 3 minutos y medio exactos, exactos, ni un segundo más ni un segundo menos, y además todo en un plano. Un plano que va a durar un corto que va a durar un plano y que va a durar exactamente 3 minutos 30. O sea, esa era un poco la. Entonces yo estuve semanas en mi casa que mi mujer se pensaba que estaba loco, porque con la cámara, como si fuese un baile, haciendo la coreografía por el pasillo, tal, el espejo, el no sé qué, tal, porque me lo tenía que aprender de memoria cuando viniesen los dos amigos actores con los que yo quería trabajar, porque yo me tenía que saber esa coreografía perfecta, porque no, claro, era una cosa absolutamente técnica, más allá de las actuaciones. Y, y la verdad que lo repetimos, creo que 2 veces, salió prácticamente a la primera. Cronometrando el tiempo. No, ya era porque ya era por intuición. Digo, bueno, hombre, a lo mejor luego ya te quedas allí y hay 3 segundos que puedes recortar un poco. O sea, tenía un margen como de 3, 4 segundos que tenía ahí. Eh, pero fue una locura. Pero quiero decir que era un poco recuperar ese terror, como el laberinto de Simón, psicológico, final abierto. O sea, tiene muchas cosas en común, pero está hecho sin un duro. Y luego ese es otro de los valores, ¿no? El de conseguir demostrar que se puede llegar a hacer un cortometraje. Bueno, al principio no sabes que va a ser de éxito, ¿no? Pero fíjate eso, hacer un cortometraje que llega a la gente, que impacte. eh, y que no te hace falta nada, que no hay ninguna disculpa para no hacer cine. Ese era un poco Ya, también un ya. poco el alegato, ¿no? de Safe. Y a partir de ahí, pues, y seguir subiendo. Y luego después de los cortometrajes porque me has dicho, pero ¿cuáles son los que tú dices, va, redondos, redondos? Bueno, pues el laberinto de Simone me parece redondo, pero por ejemplo, hay un cortometraje que a mí me flipa, que es Ainhoa, precisamente también he hablado antes de él, eh, porque aúna muchos temas que a mí me interesan, porque era muy arriesgado con una personaje infantil, son 20 minutos, muy dramáticos, una puesta en escena visual también importante, y todos los planos con una niña muy pequeña que tenía de nada, una niña de 8 años, 8 o 9 años, rodar una niña que la traje de Alemania, rodando en Bilbao, que yo no había rodado nunca en Bilbao. O sea, había muchos retos y es un corto que a mí me flipó y de hecho, bueno, pues eso es el que más premios, es una locura. Y luego tengo que decir, Frank, que es un poco como corto de despedida, como de cerrar, como de broche, tal, pero me gusta mucho y estoy muy contento también de mi último corto, de Espinas, que ha sido mi último cortometraje. Y me parece un milagrito, sobre todo porque rodamos en mitad de la pandemia en Madrid, en plena segunda ola, que estaba Madrid desolado. Acababan de meter a todos en casa, de encerrar. Se rumoreaba que esa misma semana nos podían volver a meter a todos en casa, con lo cual en cuarentena, lo cual se cargaban la producción, se cargaban el corto, perdíamos dinero. Yo acababa de tener un niño, o sea, tenía un bebé en casa, y tanto mi cámara, que me lo traje de Alemania, como yo, que teníamos bebés los dos, nos podíamos quedar encerrados y no poder volver. Bueno, en fin, fue una especie como de locura. Perdí a uno de los actores durante el rodaje, un rodaje un corto que fueron 5 días, 5 o 6 días que rodamos. Al tercer día, un actor que tenía que venir al cuarto, o sea, un día antes, por culpa de la pandemia, no, en este caso era Reyán, con el que yo había hecho Tono Menor,
el corto tono menor, me llamó y me dijo, Iván, lo siento muchísimo, hay alguien aquí enfermo, lo mismo, ¿no? Nos han encerrado, no voy a poder estar mañana ahí para rodar. O sea, creo que ha sido quizás el corto más complicado, más difícil en este sentido, ¿no? O sea, es un caótico. Una de las localizaciones principales no la teníamos, rodábamos el lunes ya y el sábado todavía no la teníamos. La localización, una auténtica locura. Y todo esto con, con, con Aitana, Sánchez Gijón, con Julieta y tal. De todas formas, tengo que decir que muchas veces, fíjate cómo es la vida, ¿no? Pero lo que la pandemia nos quitó, que fue al maravilloso de Reyán, ese intercambio rápido, a ver qué hacemos, no sé qué, por contactos, y gracias a Aitana entró José Sacristán al día siguiente. Entonces de repente ganamos a José Sacristán, que es maravilloso, claro, es un actor, es un sueño cumplido que ni siquiera esperaba cumplir, o sea, y de repente al día siguiente tenía a Sacristán ahí. ¿Qué vas a hacer con una persona así? Pues yo con todos había eh, quedado 1 o 2 horas por Zoom porque no nos podíamos ver en persona, pero habíamos leído el guión juntos, habíamos hablado de su personaje, con José tuve 10 minutos, 15 minutos, pero es que no hace falta hacer nada, es disfrutar, se pone, actúa y tú, pues nada, hacer reverencias cuando acaba, porque es un maestro, ¿no? Es increíble. Entonces yo estoy muy, muy, muy contento de haber sido capaz de acabarlo, de la trayectoria que está siendo increíble, pero sobre todo de haber contado una historia tan dura, tan arriesgada también, porque flirtea con el thriller. Eh, Ismael, el distribuidor, lo estaba mandando a festivales de terror, porque él dice, es que a mí me parece que es una película de terror. Y digo, pero si es un drama social, básicamente. Pero realmente ese flirteo con los géneros que a mí tanto me gustan, pues yo creo que de alguna manera también funciona bastante bien en Espinas. Y estoy muy contento también con el corto, la verdad. ¿Y cómo conseguiste estos actores? Aitana Sánchez, Aitana Sánchez Gijón y Julieta Serrano. Imagino que fue desde el guión. Cuando les llegó el guión, lo tuvieron que leer y dijeron, estamos dentro. Pues fíjate, yo venía de haber trabajado con Reyán y habíamos hecho Tono Menor, que yo había escrito el guión con Guillermo Delgado, que además produjo Tono Menor, y esta vez él entró también en parte de la producción, y además la historia, que es prácticamente de encargo también, tengo que decir, Espinas, porque esta vez fue Guillermo también quien me dijo, mira, tengo esto, me gustaría contar una historia tenía también otra vez las bases, ayúdame a escribirlo, entré a escribir con él. El guion lo hemos firmado juntos, eh, y Guillermo tenía en la cabeza pues, repetir con Reyán, y luego a través de Reyán su sueño era conseguir a Julieta Serrano. Entonces, con guión, pues, gracias también un poco a Reyán, que también la conocía, representante, bueno, de alguna manera conseguimos a Julieta, de repente teníamos a ellos dos. Y luego ya está, tenía yo, no sé, a mí, a Aitana yo la tenía de sueño de alguna vez trabajar con ella, porque siempre había intuido que era una persona absolutamente apasionada con la actuación, con el cine, oyéndola hablar, viéndola trabajar y tal. Y no sé, como que me creaba muchísima interés por conseguir. Y entonces, bueno, pues la verdad que la contactamos, el guión, quedé con ella para hablar con ella, y hubo un momento en el que aceptó. Entonces, pues fíjate, teníamos esto, y luego lo que nos pasó, como te digo, es que Reyán en mitad del rodaje se nos cayó, y gracias a que Aitana había trabajado con Pepe, y Pepe tenía, como te decía antes, lo que te quita la pandemia, te lo vuelve a dar. Sacristán tenía ese fin de semana en el que rodábamos, teníamos que rodar con Reyán y no podía. Él tenía una obra de teatro, pero se canceló por culpa de la pandemia, con lo cual estaba. Y encima él vive muy cerquita de donde teníamos que rodar. O sea que para ir a casi darse un paseo y acercarse. Eh, y, y entonces, bueno, como conocí a Aitana, desde luego que no fue ni por el guión, porque no le dio tiempo que hacer eso, ni fue porque, que está Sainz Pardo, no, no. O sea, eso fue realmente.
Aitana, que ya estaba metida, que sí que conocía el guión, que sabía que para mí era una cosa, también un tema muy autobiográfico, había visto ya todos mis cortos también, le habló de mí, le dijo, no, te lo tienes que leer, léetelo, y luego como ellos habían trabajado juntos, creo que en Velvet bueno, más veces, pues, pues vino y participó y yo creo que hace un trabajo acojonante. Y háblanos de tu serie, la última serie que has trabajado, de Therapy, lo que se pueda saber, porque imagino que todavía no se puede, imagino que no se puede contar mucho hasta que no llegue el día del estreno. Bueno, en la medida de que estamos hablando que es una adaptación, una novela que es un bestseller, que está también en español, se ha traducido a 30 idiomas distintos. Estamos hablando de Sebastian Fitzek, que es el Stephen King alemán. O sea, es súper famoso, muy conocido. Y esta novela es su primera novela, fue su primer bestseller. Y como te digo, yo lo conocí a él y estuve escribiendo el guión con él y con otro guionista. Estuvimos los tres escribiendo el guión para adaptar de Therapy para película de cine. Y entonces, claro, yo conozco esta historia, conozco el proyecto y ese universo de este psicothriller desde hace ya muchos años. Entonces, ahora ha cambiado un poco o bastante en el sentido de que no es lo mismo hacer una película de 90 minutos o de 100 minutos o tal que hacer una miniserie de 6 capítulos, ¿no? Que quieras que no, pues estos van entre 40 y 55 minutos cada uno, dependiendo, pues estás hablando de unas cuantas horas, 5 horas, hay que generar mucho más. Entonces, aunque es verdad que he conseguido traer muchas de las ideas y de la visión que yo incluso tenía entonces, eh, y las cosas que me interesaban, sobre todo de esa novela, se ha tenido que crear bastante más y crear otras líneas argumentales para conseguir extender el universo de la novela, ¿no? Un poco. Yo creo que es con mucho éxito. Ha sido un rodaje, como digo, duro, caótico en ocasiones también, pero creo que hay mucho Sainz Parzo dentro. O sea, he conseguido meter mucho de esa forma de contar y de esa forma de entender un poco, de contar las historias y tal. Yo creo que, y eso es lo más, quizás que eso es lo que más me gusta, lo más bonito que puedo decir, de lo que más me alegro, ¿no? El haber conseguido, a pesar de todo, que una producción así internacional, tan grande como Amazon y tal, que no, ser capaz de todas formas, de que tu voz no, con todo ese ruido, que tu voz todavía se escuche, ¿no? Eh, y eso creo que es de lo que más contento estoy. Eh, y bueno, como decía, se va a estrenar en Amazon Prime, estará doblado ya en todos los idiomas, con subtítulos, lo que sea, y se estrenará, pues yo creo que después del verano. Y para terminar, ¿qué consejo Es un darías? psicothriller, no sé si lo he dicho, que es un psicothriller que está, o sea, que un poquito de psicothriller un poquito entiendo ya también, o sea, que un poquito sí que estaba como un pez en el agua, en el sentido de que me he sentido bien porque estaba contando no solo una historia que conocía, sino un género que también he podido sobar durante muchos años, con lo cual en ese sentido todo bien. Y para terminar, ¿qué consejo daría a los nuevos cineastas que se quieren dedicar al cine? Pues, a ver, lo primero que les diría es paciencia. O sea, les aconsejaría creo que lo que hay que tener sobre todo es resiliencia, ¿no? Porque... y luego hay una cosa muy importante y es, como creo que te lo he comentado al principio, ¿no? De esta conversación, entender un poco cuáles son tus motivaciones para hacer cine, porque a veces conozco gente que empiezan con los cortos y tal, y les preguntas y dices, pero ¿qué es lo que realmente qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que quieres contar con este guión? ¿O qué es lo que, o por qué quieres hacer cine realmente, ¿no? Para empezar, tienes que creer bastante en ti mismo, al menos creer en que lo que quieres contar le va a interesar a alguien. Porque si no crees realmente que vas a tener un público allí, lo que tú quieres hacer es otra cosa. ¿Cuáles son tus motivaciones? Que hay gente que lo que quiere haciendo cine es, no sé, pues hacerse famoso o ligar más, yo qué sé, ganar más, ganar dinero, no lo sé, salir en la tele.
dirigir actores, hay otros que quieren, en fin, hay muchísimas, o que quieren dirigir para luego realmente producir, eso pasa muchas veces, ¿no? O quieren escribir, pero al final realmente quieren dirigir y luego para ser, en fin, que hay que entender cuáles son nuestras motivaciones, a dónde queremos ir. Esto yo lo hablo mucho, ¿no? Pues esto, con la gente más joven. ¿Qué es lo que te motiva realmente a querer contar historias? ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Cuáles son los temas que te interesan? Eh, y luego, otra cosa que yo siempre digo es en no obsesionarse con, no obsesionarse solo con apartados concretos de lo que es ser director de cine. Me ha pasado que que he conocido algunos, incluso algunos compañeros, ¿no? Pero gente que realmente me decían, joder, Iván, es que yo no sé, tú esto, ¿cómo haces esto? Porque a mí tengo este problema, tal. Y digo, mira, es que dirigir, al final, el director, sobre todo tu trabajo, sobre todo, es hacer la puesta en escena de los actores, es acompañar la actuación de tus actores, es conseguir que tus actores sean los personajes que hay en ese guión, ¿sabes? Acompañarles en esa transformación y en ese viaje dramático. Eh, Conseguir dar eh, eh, no consejos, sino incluso órdenes de dirección concretas, acertadas, eficaces, que realmente les ayuden, motivar y que los actores muchas veces, como es normal, son pues, personas muy inseguras en el sentido, no te hablo de ellos personalmente, sino como actores, porque un actor hay que comprender que tiene muy poco control de lo que están haciendo. Ellos saben que lo hacen y lo repiten y lo repiten y luego no saben que el director o el editor qué toma van a coger. No sabes nunca si el actor que tienes delante es mejor, peor, si va a arruinar tu propia actuación. No sabes si el director es bueno, sabe a dónde va, tiene las ideas claras o no, si lo que estás haciendo, o sea, eh, los actores muchas veces están metidos en un barco que va y no saben si hay víveres suficiente, si va a haber tierra a la vista o no. O sea, es muy suicida el trabajo de los actores. Entonces, el director tiene que realmente sentir esa empatía y saber acompañarles. Eh, Esto, que parece de cajón, muchas veces se nos olvida. Y estamos obsesionados con, espera, no, no, porque lo que quiero que mi cámara, quiero rodar en escope y tal, y necesito una grúa, y ahora quiero un dron, y nos volvemos locos con la técnica, y voy a hacer este plano, y luego muevo la cámara hacia abajo, y luego hacia atrás, para atrás, y luego no sé qué. Y dices, bueno, párate a pensar qué es lo que realmente necesita la escena, ¿sabes? ¿Para quién estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que quieres contar? ¿Cuál es lo importante que está pasando? ¿Cuál es el punto dramático en esto que estás contando, en esta escena? ¿Cuál es el momento? Porque a lo mejor es ahí donde tienes que poner la atención. En fin, o dejar más espacio para que los actores realmente puedan hacer su trabajo. Que no son robots, que a veces también pasa que nos obsesionamos y les... Ponte aquí, ahora di tu frase, anda tres pasos, cierra la puerta, ahora... Oye, que ellos saben a lo mejor mucho más de lenguaje corporal. Déjales que a lo mejor tienen una idea que aportar, que a lo mejor resulta que no es lo que tú habías planeado, te cambia un poco lo que tú habías preparado, ¿no? Tu planificación, pero te das cuenta de que es genial, que realmente es algo que tú no te habías dado cuenta. Es decir, se nos olvida muchas veces el trabajo con los actores. Y es fundamental, es fundamental. Es un poco lo que yo les aconsejaría. Si no te gusta el teatro, si no te gusta el tema de la actuación, si no te gusta la música, si no te gusta escuchar historias, radio, podcast, no te gusta, no disfrutas de una publicidad cuando es buena, cuando realmente entiendes que ha conseguido que te den ganas de comprar lo que te están vendiendo o que te han contado una historia. O sea, si no te gusta todo eso, a lo mejor no te gusta tampoco dirigir, porque al final es una mezcla de muchas artes, ¿no? Pues gracias Iván por compartir tu tiempo y para mí todo un honor poderte haberte entrevistado. Siento si esa pasión que tengo haciendo cortos también la tengo cuando hablo de los cortos y hablo de cine y sobre todo porque me he sentido muy cómodo y me he explayado
como te has dado cuenta de todo lo que he podido. Espero que no haya sido demasiado rollo y que le pueda resultar interesante a mucha gente. Y felicidades por vuestro podcast, bueno, podcast o vuestro programa en YouTube, que está fantástico. Y muchísima suerte y muchísimas gracias por invitarme. Pues muchísimas gracias.